Así que prepare su corazón, esté orando al Señor y dígale: Señor, háblame a través de eso, y yo sé que Él lo va a hacer. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los de Éfeso, capítulo 4 y versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Estuvimos hablando los domingos anteriores acerca del fruto del Espíritu. Partimos de la base de San Juan 15, San Juan 14, cuando Jesús los motiva a llevar fruto, ¿se acuerda? Y dijimos que el fruto es el reflejo de nuestra vida espiritual. Amén. Y eso nos llevó a hablar del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermano, tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en nosotros. Amén. Nosotros debemos estar convencidos y comprometidos a trabajar en nuestro carácter hasta alcanzar ese estándar que es la medida correcta. Podemos tener una imagen de algún siervo de Dios en su palabra, tremendos hombres de Dios que hicieron una gran diferencia, hermosos siervos de Dios. Podemos tener la imagen tal vez de ministros que conocemos, que Dios los usa poderosamente, y qué bueno que puedan ser ejemplo o podamos ser ejemplo a otros. Pero la medida que nosotros tenemos que dar, el estándar, se llama Jesucristo. Amén. Lo noto como que trae hambre. Se llama Jesucristo. Amén, amén. Así que ese carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y hablamos de las 9 cualidades del fruto del Espíritu, y ya vimos lo que era amor, gozo y paz. Le dije también que esas 3 cosas tienen que ver con lo que Dios puede hacer en mi vida. Yo no puedo generar el amor perfecto de Dios si no estoy conectado a Dios. Amén. Ahora, esas 3 cosas Dios me las puede dar. Yo no las puedo encontrar en ningún otro lado. Las segundas 3 es paciencia, benignidad y bondad. Esas tienen que ver con mi relación con mis semejantes. Amén. Y las otras 3 es lo que yo puedo hacer para que el reino de Dios sea establecido. O sea, lo que yo le doy a Dios, pero que yo hago en la tierra. Amén. Así que hoy vamos a hablar, porque estando estudiando esto, Dios trató conmigo en algunas cosas y me hizo ver cómo estas tres grupos son muy importantes entenderlos. Primero Dios dándome, yo dando hacia mis semejantes, y yo trabajando para poder establecer el reino de Dios a través de mi carácter, y es lo que yo le estoy dando a Dios, entre muchas otras cosas. Pero también el Señor me habló de la importancia de entender que en estos 3 grupos, cada primer palabra de cada grupo tiene una relación, y la segunda con las segundas, y la tercera con la tercera. Así que yo voy a hablar hoy un poquito en ese orden. Y entonces vamos a hablar de que la paciencia es producto del amor de Dios. Porque la paciencia se tiene hacia los seres humanos. Difícilmente por mi propia fuerza o por mi propia naturaleza yo puedo tener paciencia. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La paciencia cuesta, hermano. Y si alguno quiere fortalecer esa paciencia, llénese del amor de Dios, porque es la única manera en que se puede actuar y comprender cómo podemos soportar. Por eso quise usar este pasaje de Efesios 4, cuando dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. La palabra soportar como que es fuerte. Al hablar de soportar, es algo que está fuera de mi capacidad
poder entender y tener una relación correcta con alguien que tal vez no piensa igual que yo. Amén. ¿Cuántas veces se te acerca gente o se nos acerca gente y ya los conocemos y conocemos su forma de ser y decimos, ahí viene este? Ay, Señor, ayúdame. O le sacamos simplemente la vuelta. ¿Por qué? Porque las cosas que habla o que dice o su manera de actuar no se asemeja a las nuestras. Pero el Señor a través de Pablo dice que tenemos que soportarnos con paciencia. Está bien, yo entiendo que con esa persona no me puedo llevar lo mejor posible, pero mi paciencia, que es producto del amor de Dios en mí, me lleva a soportarlo. Humanamente hablando, no es fácil. Necesito el amor de Dios. La vida cristiana no se puede llevar a cabo correctamente sin ser pacientes. Fíjese lo que le estoy diciendo. Una de las características como iglesia que necesitamos tener es la paciencia. Amén. Ahora fíjese lo que dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, versículo 1 y 2, por favor, ahí en las pantallas. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. ¿Y corramos con qué? La carrera que tenemos por delante. La vida cristiana se desarrolla de la mejor manera cuando hay paciencia en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque una prueba o una de las pruebas a la que somos sometidos va a ser a través de las personas que nos rodean. Muchas veces porque son personas que Dios las puso ahí. ¿Sabes para qué? Para moldear nuestro carácter. Ahora, juntarnos con los que nos llevamos bien es la cosa más sencilla del mundo. Juntarnos con la gente que amamos y nos aman es lo más simple. Todos lo hacemos. Todos tenemos esa capacidad, hasta lo anhelamos. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente? Muchas veces Dios permite que haya gente a tu alrededor para que puedas trabajar con tu paciencia. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que tiene paciencia si no ha sido sometido a un examen de soportar por lo menos a una persona que tal vez no tiene la mejor relación contigo. Amén. A mí hay veces que llega gente y me dice, bueno, cuando era pastor en otra iglesia, ¿no? Y me decía, pastor, es que hay en la iglesia fulanito de tal no me saluda. Y yo les he dicho, pues Dios te lo puso ahí para que lo soportes. Y si Él no te saluda, tú tienes que acercarte. Amén. Y no acercarte y saludar así como que no te conozco, sino porque la paciencia viene como producto del amor. Tenemos que dar nuestra mejor cara. Amén. Bienvenido al Evangelio. Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo ahí el escritor a los Hebreos.
Porque por naturaleza no podemos hacerlo solos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? El primer atributo de la última triada, o como se le pueda llamar, es la fe. Amor, paciencia y la fe crece como producto de estas dos cosas. Porque la paciencia no solamente implica soportar gente, sino aún soportar circunstancias. Soportar circunstancias creyendo que Dios tiene control de nuestra vida, creyendo que Dios tiene control de nuestro propósito, caminando creyéndole a Dios aunque las circunstancias me digan que no debo hacerlo, pero con una fe de que Dios hará. Amén. Por eso esas tienen una relación. Es el amor de Dios el que me hace soportar con paciencia para poder correr la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana, hermano, es una carrera. Es como si usted estudiara una carrera profesional. Usted va a entender este concepto de una manera mejor. Empezamos la carrera a X cantidad de años, empezamos a estudiar, los exámenes tal vez tienen un cierto grado de dificultad, pero cuando pasas a otro nivel viene otro grado de dificultad y así sucesivamente. Y lo que Dios espera de nosotros como cristianos es que cada día estemos dispuestos a estar en esa carrera, luchando y peleando, sabiendo que tenemos un premio delante de nosotros. Amén. Pero siempre va a haber oposición. Y esa oposición es la que marca nuestro carácter. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, usted quiere tener un nivel mayor de fe. ¿Quiere tener un nivel mayor de fe? Llénese del amor de Dios primero. Corra con paciencia la carrera que tiene por delante. Es decir, no te desesperes ante las circunstancias. Paciencia no es desobligarse de nuestras responsabilidades y decir, pues ahí a ver qué pasa. Eso no es paciencia. Paciencia es enfrentar las diferentes situaciones que tenemos con personas o con circunstancias, teniendo paz en nuestro corazón, haciendo lo que nos corresponde para que Dios haga lo que solo Él puede hacer, sin desesperarse. Paciencia, yo considero muy personalmente que es ausencia de estrés, ausencia de preocupaciones, verdaderamente, que en medio de las situaciones adversas nosotros nos mantengamos con paz en el corazón. Por eso dice la palabra, lo que leímos ahorita, dice, puestos los ojos en Jesús. Si alguien es un ejemplo de paciencia para nuestra vida, ese se llama Jesucristo. Conocía la autoridad que tenía, conocía el poder que tenía y no le importó, dice el apóstol Pablo a los de Filipos, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, vino a cumplir un propósito a la tierra y aunque pasó por situaciones adversas, no se desesperó, no se desanimó, siguió adelante, aunque sabía que tenía que soportar personas, tuvo que soportar a los fariseos de su tiempo.
Aún a sus mismos discípulos en algunas actitudes, mientras estaba trabajando con ellos y formándolos, tuvo que soportarlos. Pero luego tuvo que soportar dolor y sufrimiento. Muchas veces nuestra paciencia se forja a través de dolor, a través de sufrimiento. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome, hemos tenido en el pasado situaciones dolorosas de las que hoy podemos decir, el Señor nos sacó y Él tiene el control de todas las cosas? Y lo único que hizo con eso es forjar en ti la paciencia y que tu fe creciera. Cada vez que nosotros somos confrontados con nuestra paciencia, tu fe crece. Así que cuando decimos, Señor, aumenta mi fe, ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? Porque muchas veces lo que estás pidiendo es, sométeme a pruebas para que ver si mi paciencia entiende, porque la paciencia produce una esperanza. Amén. Y cuando esa paciencia produce esperanza, mi fe crece. Nadie, absolutamente nadie que tiene una fe grande ha sido porque una varita mágica se le puso o vino un tremendo siervo y le puso las manos. Recibe 2000% de fe. No se recibe así. La fe crece en medio de las circunstancias que fortalecen nuestra fe, nuestra paciencia. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque has pasado por cosas así, o tal vez la estés pasando hoy. Es el amor de Dios, es la paciencia formada en nosotros lo que hace crecer nuestra fe. Y Hebreos 12:1. ¿Cuántos saben de memoria Hebreos 12:1? 11:1. ¿Cuántos lo saben de memoria? ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Sí? 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí hay paciencia. ¿Alguna vez te ha prometido algo el Señor y parece que nunca llega? Yo no pude evitar derramar mis lágrimas cuando Denise y Roberto estaban dando su testimonio, porque habíamos de alguna manera llorado con ellos. O sea, el estar esperando una promesa, un anhelo del corazón que finalmente llegó. Pero qué difícil. No te puedo decir que la fe es algo fácil. Viene como producto de esa paciencia a la que eres confrontado. Por eso tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de hablar. Tal vez puedas estar pasando una crisis, pero nunca estés hablando cosas negativas. Hay una expresión poderosa que habla Job en medio de una situación tan adversa. Todo el mundo sabe quién fue Job, hasta gente en el mundo sabe quién fue Job. Cuando alguien está sufriendo dice, ay, ahora entiendo a Job, porque todo el mundo sabe quién era Job. Un hombre que pasó por situaciones tan difíciles, tan adversas. Pero él hacía una declaración poderosa y decía, yo sé que mi Redentor vive. Eso es paciencia, que produce fe, una esperanza en lo que Dios ha hablado, o aunque no haya hablado, simple y sencillamente en creer que Dios tiene el control de nuestras vidas y que los deseos de Dios para ti son de bien y no de mal. Yo me aferraría a una palabra de esa, no importa qué circunstancia estoy pasando, no importa lo que el resto de la gente piense. Aún hay gente que dice, Dios no prometió
gozo, pues habría que cortar algunos versículos de la Biblia. Cuando Dios te ha hablado de algo, aférrate a un versículo de la palabra, créele a Dios, aunque las circunstancias no digan aunque las circunstancias digan lo contrario, créele a Dios. Ten paz en tu corazón, camina creyendo, no camines, corre porque es una carrera, pero córrela con paciencia, sabiendo que en su momento Dios hará lo que Él ha dicho en su palabra acerca de ti. Mire el caso de Job, fue tremendo. Lo llegaron a visitar 3 amigos, que con esos amigos, porque a veces tu paciencia y tu fe, a veces es a través de los amigos también. Usted puede leer en el libro que lleva su nombre y se encuentra con que los amigos empiezan a juzgarlo y algo, voy a parafrasear, algo habrás hecho, Job, para estar pasando por todo esto. A lo mejor hay amigos que no te lo dicen, pero lo piensan. Y para cerrar con broche de oro, viene la esposa y le dice: Job, ya Job, maldice a Dios y muérete. Pero Job se mantuvo con paciencia, y la paciencia produjo fe, y la fe produjo restitución de todo lo que se le había quitado, porque Dios, cuando ha prometido algo, Él lo hará. Aleluya. Así que después de la fe podemos encontrar cosas poderosas. Dijimos que amor, paciencia, fe, pero encontramos por ahí el gozo. El gozo que viene del Señor, porque el gozo del Señor nada tiene que ver con nuestras circunstancias. El gozo que el Señor demanda de nosotros en la formación del carácter es el gozo que viene como producto de ser hijos de Dios. Yo le dije hace 2 domingos que el motor del fruto del Espíritu principalmente es el amor de Dios. Está relacionado con todas las cualidades del fruto del Espíritu. Estar gozoso cuando todo está bien no tiene chiste. Hasta el mundo está gozoso cuando le va bien. Pero aquí el apóstol Pablo escribe a los de Colosas y les dice: con sumo gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y si usted analiza la vida de la iglesia primitiva, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, que hacían cosas poderosas, milagrosas. El Espíritu estaba ahí, pero también pasaban situaciones adversas. Pero ¿qué los mantenía siguiendo en la carrera en la que estaban, en la que habían sido puestos? El gozo del Señor. Aun cuando murieron muchos de ellos, dice la historia, dice que morían gozosos de saber que morían por su maestro, que morían por hacer lo que ellos amaban, por lo que ellos creían. Había gozo en ellos. Creo que la iglesia será muy bendecida, el cuerpo de Cristo será muy bendecido, pero también necesitamos aprender a estar gozosos en los momentos difíciles. Amén. Voltea con tu vecino y dile:
Anímate. Está gozoso. Porque el gozo del Señor, es un versículo que me encanta de Nehemías. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabes? Una de las primeras cosas que el diablo quiere quitar de tu vida es el gozo. Porque él sabe que una persona que pierde el gozo pierde cualquier batalla. ¿Puedes declarar conmigo esa verdad? Levanta tu mano derecha y di: el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué cosas suceden cuando se pierde el gozo? Desánimo, depresión, tristeza, angustia, amargura. Pierdes la visión. ¿Alguna vez has perdido el gozo? ¿O nada más a mí me ha pasado? ¿Alguna vez has perdido el gozo? ¿Sabes una manera fácil de saber cuando pierdes el gozo? Dejas de disfrutar lo que hacías por el Señor. No pierdas el gozo. El gozo, hermano, el gozo del Señor es una decisión nuestra. Yo decido estar gozoso, fortalecido por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios que hay en mí. Me mantiene con gozo porque soy su hijo. Por eso el diablo es una de las primeras cosas que quiere quitar. En cualquier problema por el que enfrentas, y estoy hablando de tu vida personal, no solamente espiritual, aún en tu vida personal, cuando las cosas no salen como tú quisieras, no permitas que el desánimo, la falta de gozo vengan sobre ti. Los discípulos en la barca con Jesús habían perdido el gozo cuando viene la tormenta. Jesús está dormido ahí. Creían que se iban a morir. Empezaron a gritar desesperados. Pero ¿sabes algo? El gozo es una decisión cuando tú estás viviendo la vida del Espíritu. Cuando tú estás siendo formado en el carácter de Cristo, el gozo no es una cosa opcional, es algo que viene del Espíritu de Dios, que está ahí en ti y que sabes vencer las situaciones adversas. Ahorita me estaba acordando en una ocasión, en un viaje que hice. Iba a ir a predicar a Nueva York y el avión hizo escala en Houston. Y normalmente trato de orar en el despegue y en el aterrizaje. Son los momentos más difíciles de cualquier vuelo. Y recuerdo que cuando ya íbamos llegando a Houston, usted sabe, el piloto avisa y ya vamos a empezar el descenso, y desde un buen tiempo antes, y luego ya uno ya siente que ya, porque empieza a ver edificios y todo el asunto, y yo dije: Señor, gracias porque nos trajiste con bien. Todavía no aterrizábamos y estaba yo ahí cuando de pronto entramos a una zona de turbulencia. No crea que una turbulencia es, a veces dicen zona de turbulencia y no siente usted nada, ¿verdad? ¿Le ha pasado que dicen no se pare, abroche el cinturón, vamos a pasar una zona de turbulencia, y usted ni cuenta se da cuando pasó la zona de turbulencia? Pero en esa ocasión empezó a caerse todo lo que alguien tenía por ahí cerca, a volar, y sacudidas, y la gente empezó a gritar desesperada y empezó a llorar. Yo veía gente llorando
y yo no podía parar de reírme. No le puedo decir que fue algo programado, que yo dije, para que me los voy a pantallar a estos. No podía parar de reírme. Es el gozo del Señor. Nada más Él puede hacer eso. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando cuando estás en una turbulencia de esas de veras, pesadas? Yo le voy a decir lo que yo pienso cuando yo paso situaciones así. Yo le digo, Señor, tú me has prometido muchas cosas que no he visto. Así que aunque este avión se caiga, yo no me voy a morir, porque tú tienes planes conmigo. Yo le creo a Dios, me aferro a sus promesas. Sé que la vida en la presencia del Señor será gloriosa. Pero hay un propósito de Dios para mí aquí en la tierra y para ti también. Y cuando vienen los momentos difíciles, es tiempo de tomarse del gozo del Señor y pelear tus batallas con gozo. Porque cuando el enemigo ve gozo en ti, en medio de las tribulaciones, él dice, a este no lo puedo atacar por este lado, y tendrá que huir, tendrá que irse. Y tu carácter se va formando. Amén. Y el gozo produce la siguiente cualidad: ser benigno. Ser benigno es tener la cualidad de ser una buena persona, amable. ¿Conoces a alguien que esté sin gozo, que sea amable? Saluda a alguien que no esté con gozo y hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Párate en un semáforo, los que manejamos un día a las 8 de la mañana en un semáforo, y voltea a ver los carros que están a tu lado, a los choferes, ¿verdad? Que va ahí. Y tú vas feliz cantando, traes alabanzas al Señor. Espero. Y vas cantando, y mientras tú ves las caras que te dan los demás, otros dicen, ¿y este loco qué le pasa? Porque hay gente que ve locura en el gozo del Señor, pero sin saber que ese gozo produce que nosotros seamos personas amables, afables, aunque las circunstancias y las personas digan lo contrario. Mira, ayer en el Parque Fundidora, entre los retos que nos tocaron, que por cierto ganamos nosotros, mi equipo. Amén. Fue fuerte, muchachos, pues, ¿no? Parecíamos el equipo del Teletón, traíamos amarillo y morado, ¿verdad? Pero nos acercábamos con gente. Había una señora que entre los retos estaba orar por ella, por alguien, por un enfermo. Y vimos una señora que la llevaban en silla de ruedas. Y entonces nos acercamos, y cuando nos acercamos, tanto el que la llevaba como ella nos vieron así, como yo le digo así. Y nosotros sonrientes, mire, está enferma, pues mire, traigo un problema en el pie, pero pues mire, queremos orar. No. ¿Verdad? Porque cuando vienen problemas, mucha gente pierde la capacidad de estar gozoso. Pero vences eso cuando tú eres benigno. Lo más fácil sería retirarnos y decir, pues está, a ver cómo le va, pues, con su pie que se quede batallando. ¿No es cierto? De mejores casas me han corrido. Pero entonces nos acercamos y le empezamos a hablar, y nos permite orar por usted. Y la señora dijo, ¿qué? Que si nos permite orar por usted. Sí, pero rápido, ¿verdad? Pero cambió la actitud. Porque cuando eres benigno, escúchame bien, cuando tú tienes esta cualidad del fruto del Espíritu, tú cambias el entorno donde tú estás. Si tú eres de las personas que se quejan del vecino y del trabajo y del jefe que tienes, cambia
tú el ambiente donde estás. Amén. Cuando estás lleno del Espíritu, tú tienes esa capacidad. Fuimos llamados, déjeme explicarlo en términos técnicos si usted quiere. No somos llamados a ser termómetros. ¿Qué hace el termómetro? ¿Eh? Mide la temperatura. Usted nada más ve el termómetro y dice, estamos a 40 grados, wow. ¿Pero eso cambia las cosas? No. O estamos a 0 grados. Ni frío ni calor. No, no es cierto. ¡Qué frío! ¿Eso cambia las cosas? El termómetro nada más le dice cómo están las cosas. Hay gente que son termómetros porque no saben que el fruto del Espíritu nos tiene que llevar a cambiar las cosas a nuestro alrededor. ¿Quiénes son termómetros? Usted los va a ubicar, no viene a esta congregación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en el trabajo? Uy, aguantando al jefe ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues pasándola ahí bajo las circunstancias. Termómetros. Diga, yo no soy termómetro. Levanta tu mano derecha, saca el dedo así, índice, tócale el hombro a tu vecino y dile, lo que debes tú ser es ser un termostato. ¿Usted sabe lo que hace el termostato? Levanta la mano los que no saben lo que hace el termostato. ¿Y por qué le dijo entonces que va a ser termostato si no sabe? No. El termostato lo tienen, por ejemplo, los aparatos de aire acondicionado. Y usted le pone ahí que quiere que la temperatura esté a 22 grados, por decir. Y entonces lo pone y empieza a trabajar el aire acondicionado, a enfriar el cuarto donde está, o la sala donde está. Y cuando llega a 22 grados, que es la temperatura que a usted le gusta, la óptima para usted, entonces el termostato hace que el aire acondicionado ¡pum!, ya no trabaja en ese momento. Ya está la temperatura como tú la quieres. Y como ya no está entrando en operación, ya no está entrando aire frío igual, entonces al ratito empieza a bajar la temperatura y en lugar de estar a subir, perdón, en lugar de estar a 22 grados, sube de repente a 23 y el termostato dice, hay que cambiar el ambiente y ¡pum!, entra inmediatamente el aire acondicionado y empieza otra vez a enfriar hasta que llegue a 22 grados y se mantenga en la temperatura en que tú quieres. El termostato sí cambia las circunstancias. Sé un termostato. Te lo voy a decir en español. No te andes quejando de las circunstancias. Cámbialas. Cámbialas con tu actitud, cámbialas con el amor de Dios, cámbiala con la llenura del Espíritu de Dios que está en ti, con el gozo del Señor que es tu fortaleza. Sé una persona benigna, que es bienvenido donde quiera, porque cambia las circunstancias. No seas no seas termómetro más. Amén. Y cuando somos personas afables, evidenciamos la siguiente parte. Entonces somos mansos. ¿Qué es una persona mansa? Con A. Una persona mansa es aquella que en la paz del Señor se mantiene inamovible cuando vienen circunstancias difíciles. Cuando vienen malas noticias.
¿Cómo reacciona la gente cuando recibe malas noticias? Llora, grita, si es un problema más serio, agrede, se asusta. Pero el salmista declara en el Salmo 112 algo poderosísimo: en la casa del justo no hay temor de malas noticias. ¿Por qué? ¿Por qué? El siguiente versículo dice: porque su corazón está confiado en el Señor. Esa es una persona mansa. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ve cómo el parámetro a seguir en nuestra vida es Jesús. Tremendo apóstol Pablo, que muchas veces cuando preguntamos si tú estuvieras en los tiempos bíblicos, ¿a quién te quieres parecer? Y todos dicen: el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Pero la medida a la que somos llamados a alcanzar es la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo, dice el apóstol Pablo a los de Éfeso en el capítulo 4. Por último, viene la paz, que es la tercera de la primer tercia, que hablamos de ella la semana pasada. La paz, según el apóstol Pablo a los de Filipos, que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que quiere decir eso, es la paz en medio de los problemas. Esa es la que sobrepasa el entendimiento. ¿No te ha pasado que ahí estás en un problemón y estás en paz y hasta la gente te critica por eso? ¿Y cómo le haces? ¿No te das cuenta de la magnitud del problema en que estás metido? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que produce bondad en nuestras vidas. Amén. No una bondad de ser solamente buena gente, porque ¿cuánta gente hay en el mundo buena gente? ¿Cuántas personas hay que tú dices: wow, qué buena gente es este? Pero no tiene a Cristo. La bondad de la que habla esto es una bondad que te lleva no solamente a ser buena persona, sino a hacer algo por los demás. Ahí se pierden los amenes, ¿verdad? Porque a veces queremos bendiciones solo para nosotros y no pensamos en los demás. Por eso este tipo de bondad de la que habla esta palabra es la bondad como la que tenía Cristo. Amén. Y esa bondad me lleva a tener templanza. ¿Sabe qué es templanza? Templanza, por ejemplo, cuando un metal entra a un proceso de templanza, cuando sale, nada lo puede quebrar. Tiene una flexibilidad y regresa a la posición original. Pueden venir problemas, puede estar pasando tormentas, puede estar pasando situaciones tan adversas que sientes que ahí se va a acabar todo, que aún que las promesas de Dios no van a llegar. Pero cuando estás lleno del Espíritu de Dios y cuando el carácter de Cristo ha sido formado en nosotros o estamos trabajando en eso, entonces nos mantenemos en las promesas de Dios y no nos mueve absolutamente nada, aunque nuestros ojos vean lo contrario, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque los amigos te digan lo contrario, aún hermanos te pueden decir lo contrario. Mantente en lo que has creído y a quien le has creído. Esto es a Jesucristo y su palabra que tiene para nosotros. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que el carácter de Cristo está siendo formado en ti y en mí, y que nada ni nadie nos moverá del amor de Cristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.